Hay arquitectos que construyen monumentos. Hay arquitectos que construyen ciudades. Philip Johnson construyó una casa de vidrio en medio de un bosque y con eso cambió la historia. No fue el primer arquitecto en recibir el Pritzker por casualidad. Fue el primero porque J. Pritzker sabía que este hombre condensaba el siglo XX, sus luces, sus sombras, sus contradicciones. Fue moderno antes de que el modernismo existiera. Fue posmoderno antes de que nadie supiera pronunciar bien esa palabra. Fue discípulo de Mies van der Rohe, pero también su rival. Fue curador, crítico, mecenas, showman y fue, sobre todo, el arquitecto que entendió que la arquitectura no solo se construye con ladrillos, también se construye con ideas, con polémica, con presencia. Philip Johnson nació en Cleveland en 1906, en el seno de una familia adinerada. Eso le permitió un lujo que pocos arquitectos tienen. No necesitaba trabajar para vivir. Podía dedicarse a lo que quisiera, y lo que quiso fue la arquitectura. Pero no empezó construyendo, empezó mirando. En 1932, Johnson, con solo 26 años, organizó la exposición Modern Architecture International Exhibition en el MoMA. Fue el momento en el que el modernismo europeo aterrizó en Estados Unidos. Johnson no solo la curó, la bautizó. Acuñó el término estilo internacional. Él no construía aún, pero ya definía el relato. Johnson viajó a Europa, conoció a Le Corbusier, a Gropius, a Mies y se enamoró de un arquitecto en particular, Mies van der Rohe. Mies van der Rohe era su maestro, su referente, su obsesión, tanto que, años después, Johnson le ayudaría a emigrar a Estados Unidos y le conseguiría encargos, pero la admiración, ya se sabe, a veces se convierte en competencia. En 1949, Johnson construyó su propia casa. No era una casa cualquiera, era una casa de vidrio, sin paredes, sin habitaciones cerradas, era literalmente transparente. Johnson la llamó la Glass House, pero no era una casa, era una declaración de guerra, a la intimidad, a la tradición, a la idea de que un hogar debía ser cálido y acogedor. La Glass House es una reinterpretación de la casa de Mies van der Rohe, la casa Farnsworth. Pero hay una diferencia fundamental. Mies construyó la Farnsworth como un templo minimalista, casi ascético. Johnson construyó la Glass House como un escenario. Era su casa, pero también su galería, su declaración pública. Johnson no buscaba la pureza, buscaba la provocación. Pero, ¿qué hace grande a la Glass House? No es su tamaño, es su idea. Johnson dijo, no me importa la función, solo me importa el espacio. Una frase polémica, una declaración de independencia. La arquitectura podía ser, ante todo, un acto de imaginación. La función vendría después, si venía. No se puede hablar de Philip Johnson sin hablar de sus sombras. En los años 30 simpatizó con el nazismo. Fue corresponsal en Alemania, escribió artículos elogiando el poder del régimen. Después lo negó, después lo minimizó, después dijo que había sido un error de juventud, pero la mancha quedó. Johnson fue un hombre de su tiempo, pero también un hombre que tomó decisiones cuestionables. La arquitectura no puede separarse de la vida de quien la produce. El Pritzker no ignoró su pasado, simplemente decidió que su contribución a la arquitectura era lo suficientemente importante como para ser reconocida. Esa decisión, por sí misma, es controvertida. Pero Johnson también supo reinventarse. En los 80, cuando el modernismo ya era ortodoxia, él lo traicionó. Diseñó el edificio AT&T con una fachada que parecía un armario. Era posmoderno, era irónico. Era Johnson burlándose de su propio pasado. Había sido el padre del estilo internacional, ahora era su verdugo. Y lo hizo con la misma convicción con la que todo lo había hecho antes. Philip Johnson murió en 2005. Tenía 98 años. Había vivido casi un siglo entero. Había sido amigo de los poderosos y también su crítico. Había sido moderno y posmoderno.
había sido un hombre de luces y sombras. Pero sobre todo, Philip Johnson fue el arquitecto que entendió que la arquitectura no es solo construir, es contar una historia, y él contó la suya en voz alta, sin disculpas hasta el final. El primer Pritzker no fue el más virtuoso técnicamente, fue el que mejor entendió que el premio, desde su primera edición, no solo celebraba obras, celebraba vidas enteras, con sus aciertos y sus errores, con su luz y con sus sombras. Pero mientras Johnson construía su caja de cristal en Connecticut, al otro lado del mundo, en México, un arquitecto muy diferente trabajaba en silencio. No buscaba la transparencia, buscaba el recogimiento, no buscaba la provocación, buscaba la paz. Su nombre era Luis Barragán, y en 1980 se convertiría en el segundo ganador del premio Pritzker. Nos veremos en el capítulo de Luis Barragán.